Buenas noches, compañeros diputados, compañeras diputadas. En primer lugar, declaramos desde ya, y esa ha sido nuestra posición de principio, la lucha democrática para acceder al poder político en Venezuela. Y nos preparamos justamente para que en el 2015 haya una nueva mayoría aquí en la Asamblea Nacional, porque vamos a ganar esas elecciones. Y ya se lo demostramos justamente. No se pongan bravos. Pero quiero señalar lo siguiente. Nuestra formación política siempre ha estado enmarcada desde un punto en el cual hemos rechazado cualquier tipo de injerencia y de intervencionismo. Yo recuerdo, por lo que he leído en los diarios de debate aquí del Congreso, en 1975, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley de comercio exterior en donde le daba las facultades a Gerald Ford, que era presidente en aquel entonces de los Estados Unidos, porque establecían las restricciones a la exportación petrolera de los países que integraban la OPEP, de incluso darle la facultad de intervención militar para impedir que los países de la OPEP desarrollaran su soberanía petrolera, y Venezuela, que fue el fundador de la OPEP y había nacionalizado el petróleo, era uno de los países más afectados. Y aquí en este Congreso, nuestro partido Acción Democrática en ese momento propuso precisamente un rechazo a esa ley. Y todos los partidos políticos de aquel entonces, COPEI, incluso la fracción del Partido Comunista, apoyó esa iniciativa por boca del entonces senador José Manso González. Nosotros siempre hemos ido contra cualquier tipo de injerencia. Hemos rechazado la intervención militar de Cuba aquí en Venezuela desde la costa de Machurucutu. Hemos tenido una posición clara con respecto al nacionalismo democrático, y toda la plataforma unitaria en ese sentido ha sido clara de que igualmente como rechazamos cualquier acto de injerencia que provenga de los Estados Unidos, también rechazamos la injerencia de manifestaciones que ha dado el presidente de Nicaragua o la misma Cuba o cualquier otro país, porque desde este momento, y siempre ha sido así, nosotros nos declaramos latinoamericanistas. Si ustedes quieren precisamente evitar que en la lucha interimperialista, y utilizo aquí conceptos del materialismo histórico, porque esta lucha que se gira en el mundo entero entre los Estados Unidos, China, Rusia y otros factores de poder, giran precisamente en torno a sus propios intereses imperialistas. Nosotros en América Latina debemos tener una posición clara desde el punto de vista de nuestro continente y de nuestros intereses. Y Venezuela no puede escapar a esa realidad. Cuando ustedes hablan de intervencionismo, o mejor dicho, de injerencia, hay aquí una doble moral. Porque para nadie es un secreto cómo Venezuela financió la desestabilización en Bolivia cuando el presidente era Sánchez Lozada. Para nadie es un secreto que el mismo Evo Morales dijo que prefería que los recursos que le estaban dando en aquel entonces se lo dieran por la vía de la embajada, para que esos recursos no engrosaran la fila o las arcas del Banco Central de Bolivia. ¿Nos olvidamos acaso cuando Alan García denunció la intervención de Venezuela, cuando mandaron un atún en una época, en un momento en que había un terremoto allá en Perú y aparecía la cara del presidente Chávez y del presidente Humala? Si nosotros estamos hablando de un debate de fondo, no podemos dejar entonces de lado la realidad de que si hay violación de los derechos humanos, pues esa situación debe corregirse. ¿Acaso que es una mentira que está preso Simonovic? ¿Acaso que es una mentira que está presa Zairán Rivas? ¿Acaso que es una mentira que está preso el mismo Leopoldo López?
¿Acaso es una mentira que muchos de esos presos políticos no le están garantizando precisamente su debido proceso y los procedimientos establecidos como garantías procesales? ¿Dónde queda el hecho de que hay cerca de 1.800 personas que están bajo medidas cautelares? Hay 1.700 personas acusadas. El dicho de un policía muchas veces vale más que el procedimiento legal. El dicho de un policía sirve para incriminar a un estudiante. ¿Acaso que nosotros apenas estamos aislados en el mundo? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado la situación de la violación de los derechos humanos en Venezuela. 6 relatores de la ONU en marzo de este año denunciaron precisamente la situación de la violación de los derechos humanos. Si estamos hablando precisamente de la injerencia de los Estados Unidos, ¿sabe qué es lo que yo estoy viendo? Un afán del gobierno venezolano de pagar el servicio de la deuda a los capitalistas de Wall Street, mientras que le quitan los reales a los bancos, le quitan los reales a los hospitales o a las carreteras del país. Estamos aquí en función de legitimar una democracia y un sistema interamericano. Claro que sí, en las democracias se violan los derechos humanos. Nadie niega eso. En los Estados Unidos se violan los derechos humanos, pero aquí en Venezuela se violan también. Entonces busquemos la manera de que aquí precisamente se establezca una democracia que se legitime y se garantice en la medida en que haya una protección y un fomento no solamente de los derechos civiles, de los derechos políticos, sino de los derechos económicos, de los derechos culturales, de los derechos sociales y de los derechos de la paz. Aquí se está hablando de que en este acuerdo, porque está en peligro la independencia nuestra. Bolívar dijo: independiente por las armas, libre por las leyes. Estamos siendo ahorita cada día más independientes, o dependemos del juego de los intereses de los neoimperialistas por la vía del petróleo. Cada día dependemos más de esa economía rentista que tanto critican. Cada día dependemos más de los intereses del neoimperialismo chino. Si queremos desarrollar una Venezuela independiente que nos garantice precisamente la realidad social del país, desarrollemos una política que industrialice a Venezuela, que protejemos y garanticemos que los factores productivos nuestros tengan la capacidad de producir para que tengamos un sistema de distribución de la justicia social de manera plena, con una democracia que funcione. Estamos hablando en posición de principio. Nosotros estamos en contra de cualquier injerencia, como ya lo he dicho. Estamos en contra porque nuestra misma formación partidaria y doctrinaria se basa fundamentalmente en lo que debe ser un nacionalismo democrático, en lo que debe ser unas relaciones internacionales en función de los intereses del ser humano, de los intereses de la persona humana, en función de los intereses de nuestra patria venezolana. Pero si nosotros queremos efectivamente sembrar espiritualmente el petróleo venezolano, también entendemos que la persona humana está por encima de cualquier cosa y que no puede haber preso político en un país que tiene tantos recursos. ¿Cuántos esfuerzos no ha hecho, por ejemplo, el mismo diputado Edgar Zambrano? ¿Cuántas cartas no ha mandado a Miraflores? ¿Cuántos esfuerzos se ha hecho incluso con el costo político que eso pueda significar para salvar una política de diálogo aquí en Venezuela? Una política de diálogo que precisamente encuentre los puntos de diferencia para esa manera enrumbar a Venezuela y evitar crisis y coyunturas sociales muy fuertes, porque más temprano que tarde este gobierno se va a ver envuelto en la necesidad de importar, porque las divisas no le alcanzan y porque precisamente la política de producción no ha funcionado. Porque si fuera así, que precisamente el modelo es efectivo y es un modelo positivo, no estarían inventando 5 revoluciones, dentro de las cuales una revolución de economía productiva, que al cabo de un mes todavía siguen los mismos problemas de escasez, desabastecimiento y altos costos de la vida. Yo les hablo con el corazón en la mano, como diputados electos por un pueblo, que es mi estado Mérida, formando parte de una plataforma unitaria, que tiene una formación reformista, revolucionaria, y no me da ningún tipo de rubor decirlo aquí. Tengo un pensamiento socialdemócrata, soy una persona que creo firmemente en la democracia, y creo firmemente que el debate político aquí tiene que tener un nivel para poder nosotros llevar la Asamblea Nacional al sitial que le corresponde, de ser el epicentro fundamental de la función deliberativa, como lo estamos haciendo en este momento. Pero en este caso concreto, nosotros tenemos que desenmascarar la política de doble fondo,
la política hipócrita y cínica que mientras nosotros nos molestamos porque allá en el Congreso de los Estados Unidos existe un proyecto de ley para sancionar a funcionarios venezolanos y a gente que se ha hecho rica con los dineros del petróleo, a los banqueros que han sido puentes de la corrupción venezolana, pues nosotros preocupémonos entonces por fortalecer una democracia humana, por fortalecer una realidad que hoy día está haciendo agua en Venezuela, que es la crisis de valores y la crisis espiritual que estamos viendo. Busquemos entonces el futuro. Vamos a sembrar el petróleo en Venezuela, pero como lo acabo de decir, no es una siembra económica solamente, es una siembra espiritual. Vamos a desarrollar una política de valores, una política que nos lleve a independizar a la patria, que no estemos dependiendo simplemente de los juegos de los intereses imperialistas. ¿O es que acaso usted no ha leído la historia y ha visto que en el desarrollo de la humanidad, cuando grandes potencias imperialistas se enfrentan, los países en desarrollo son los que sufren? Nosotros creemos que aquí en Venezuela debe desarrollarse una política de América Latina. Venezuela debe jugar el rol que le corresponde para ser el líder fundamental de un desarrollo sustentable en América Latina, en donde el petróleo sirva precisamente para generar una política latinoamericanista sustentable de largo plazo y que nos emplace hacia el futuro, precisamente en función de la conquista del porvenir. Vamos a hablar claro en ese sentido y por esa razón fijamos una posición clara aquí. Si nosotros queremos evitar que el imperialismo de alguna manera quiera intervenir en Venezuela, vamos a fortalecernos nosotros internamente, vamos a profundizar una política de diálogo. Garanticen ustedes la alternabilidad del poder. Una democracia funciona en la medida en que existe una oposición de calidad también. Y para que exista esa oposición de calidad, tiene que haber garantía en la alternabilidad del poder. Tiene que haber un Consejo Nacional Electoral que garantice la alternabilidad del poder. Y de esa manera la Asamblea Nacional cumplir el rol que le corresponde jugar para desarrollar una democracia estable, equilibrada y social en Venezuela. Entonces, con estas palabras, aquí le digo, aunque de repente los medios estatales de comunicación y los medios aquí mismo de la Asamblea cortan las intervenciones, nuestra posición es de principio y clara. Estamos en contra de cualquier injerencia, sea del imperialismo que sea una injerencia de cualquier tipo, porque creemos en el nacionalismo democrático, creemos en una Venezuela libre y de todos nosotros, pero también estemos claros, y yo exhorto al gobierno nacional, aquí a la Comisión de Política, hagamos el esfuerzo porque se liberen los presos políticos. ¿Hasta cuándo Simonovic va a seguir estando preso? Hasta que un buen día se les muera en la cárcel. ¿Qué culpa tiene una muchacha de 20 años, estudiante de la Universidad Central, producto de un complot y de una conspiración, y está presa en el SEBIN? Están presos otros en Ramo Verde. ¿Acaso esa es la democracia que queremos? Ustedes vivieron esa etapa. Y yo rechazo la manera como algunos de ustedes los apresaron, porque había en un momento dado, y quiero que esté claro, algunos de ustedes aplicaron la vía armada para llegar al poder. Nosotros hablamos con autoridad moral, porque siempre hemos predicado la vía democrática, la lucha democrática para llegar al poder, como lo estamos haciendo aquí, que hemos enfrentado cualquier situación dentro de la Asamblea y fuera de la Asamblea. Muchas gracias, colegas diputados, y sigamos en esta lucha, y exhorto precisamente a que se respeten los derechos humanos, se liberen los presos políticos. Rechazamos la injerencia de cualquier país, de cualquier capitalismo, de cualquier imperialismo, de cualquier país del signo que sea, pero rechazamos igualmente que se utilice de manera chauvinista una estrategia para seguir dividiendo a los venezolanos y de esa manera ocultar la profunda crisis política, social y económica que se está desarrollando en Venezuela. Muchas gracias.